Sacerdote del sodalicio de vida cristiana despotrica contra Jorge Mario Bergoglio, franciscos, y su legado. Abro comillas. Si hubiera fallecido antes, el sodalicio de vida cristiana no estaría disuelto. Cierro comillas, afirmó el sacerdote. El primer denunciante del sodalicio de vida cristiana, José Enrique Escardo, informó que algunos feligreses planean denunciar el ataque ante el arzobispado de Lima. El párroco Juan Carlos Riva, de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, aseguró que fue malinterpretado. El sacerdote Juan Carlos Riva, hasta hace poco administrada por el disuelto sodalicio de vida cristiana, pronunció este domingo una homilía cargada de cuestionamientos hacia Jorge Mario Bergoglio, franciscos, quien semanas antes de morir suprimió este grupo apostólico involucrado en una serie de denuncias e investigaciones por abusos. Durante la ceremonia, el párroco se refirió a Jorge Mario Bergoglio como un difunto más por quien ofrecía el rito comunitario y comentó la reacción que tuvo ante la noticia de su deceso. Abro comillas, para mí era inevitable pensar que si el Papa, es decir Jorge Mario Bergoglio, hubiera fallecido una semana antes, el sodalicio de vida cristiana probablemente no habría sido aún disuelto, dijo el párroco. Juan Carlos Rivas pidió oración por el alma de Jorge Mario Bergoglio, obviamente unas oraciones en vano, y expresó una evaluación crítica de su pontificado. Esto sí sería oportuno. En claro desafío a la Santa Sede, que de santa no tiene absolutamente nada. Abro comillas. Hace poco, un hermano sacerdote que tenía sentimientos encontrados con el Papa, es decir, con Jorge Mario Bergoglio, me decía, no sé qué predicar de él, es decir, de Jorge Mario Bergoglio. Y yo le decía, predica lo que predicas de cualquier difunto. Primero, darle gracias a Dios por todo lo bueno, perdonar aquello que pueda haber mal, orar por su salvación eterna, cosa que es en vano, y pedirle al Señor que consuele y mantenga unida en la fe a su familia, señaló el párroco Juan Carlos Rivas. Vuelvo a abrir comillas. Como todos los seres humanos, tuvo aciertos y errores, y creo que es demasiado pronto para hacerle un balance de su pontificado. No es demasiado pronto. Todos sabemos que el pontificado de Jorge Mario Bergoglio fue un pontificado de un falso evangelio, en donde Jorge Mario Bergoglio reformó la doctrina de la Iglesia Católica, tratando de destruir el evangelio de Cristo y las enseñanzas de Jesús. Jorge Mario Bergoglio, trabajando para la masonería, estaba también trabajando para ese plan de los masones, establecer ese nuevo orden mundial, con un único gobierno mundial que será el gobierno del anticristo. Sigue diciendo el párroco Juan Carlos Rivas, unos lo canonizan, otros lo demonizan, dejemos que la historia lo juzgue. Pidamos al Señor que tenga misericordia de su alma, porque él, es decir, Jorge Mario Bergoglio, como todos nosotros, va a tener que rendir cuentas de sus acciones y sus decisiones ante el Señor, cierro comillas, agregó el párroco Juan Carlos Rivas. Obviamente, este párroco está juzgando al mismo Jorge Mario Bergoglio, porque de manera implícita está afirmando que el pontificado de Jorge Mario Bergoglio estuvo lleno de irregularidades, estuvo lleno de confusiones, de caos. El párroco Juan Carlos Rivas está manifestando casi que de manera literal que Jorge Mario Bergoglio Francisco será juzgado tal y como actuó en vida, y como actuó Jorge Mario Bergoglio Francisco en vida, contrario a las enseñanzas del Evangelio de Cristo, porque Jorge Mario Bergoglio Francisco enseñaba un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Jorge Mario Bergoglio Francisco construyó las bases de esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, y se las dejó en bandeja de plata a sus sucesores, para que esos sucesores, es decir, el sucesor directo de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que será elegido en ese falso cónclave, otro falso profeta, otro usurpador de la silla de Pedro, otro falso papa, aplicará todo lo construido por Jorge Mario Bergoglio Francisco en vida, es decir, esos falsos dogmas de esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. El religioso
también reprochó lo que consideró una excesiva veneración hacia Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Y esto es totalmente cierto, porque en este momento casi que están endiosando a Jorge Mario Bergoglio Franciscus, hasta el punto de cometer la blasfemia, de compararlo con Jesús, como lo hizo este falso cardenal de Pietro Parolin, que en una homilía en donde se estaba celebrando la misa de la Divina Misericordia en sufragio a Jorge Mario Bergoglio Franciscus, afirmó que ellos, es decir, los cardenales, entre ellos el mismo Pietro Parolin, estaban experimentando el mismo dolor y los mismos sentimientos que experimentaron los apóstoles por Jesús, y que ellos estaban experimentando el mismo sufrimiento y el mismo dolor por Francisco. Tremenda blasfemia, comparando a Jesús con Francisco, cuando Jesús, nuestro Salvador, nos redimió de todos nuestros pecados, nos libertó, mientras Francisco, Jorge Mario Bergoglio, lo que hizo fue dejar un legado falso, de confusión, de caos, de un falso evangelio, en donde está llevando a millones de almas a la condenación eterna. Y continúa el párroco Juan Carlos Riva diciendo, cuyo sucesor será elegido en el cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo en la Capilla Sistina. Abro comillas. No debemos caer en la papolatría. Cierro comillas. Y esto es totalmente cierto, porque ¿qué estamos viendo de manera literal con todos estos falsos cardenales bergoglianos, con esta falsa monja blasfema de María Lucía Carán, que están convirtiendo al Papa en un dios? Idolatría, papolatría, lo están endiosando. Y esto va en contra de las enseñanzas del Evangelio de Cristo, de la ley de nuestro Padre Creador, que nos dice que no debemos tener dioses extraños, dioses ajenos, dioses fuera del único Dios verdadero, que es nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo. Esta es la falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial, en donde Francisco construyó las bases y esos falsos dogmas, que ahora los están aplicando todos estos cardenales bergoglianos, sacerdotes bergoglianos, monjas bergoglianos, laicos bergoglianos, totalmente engañados y manipulados y haciendo parte de esa falsa iglesia del anticristo. Y continúa diciendo el párroco Juan Carlos Rivas, y pensar que la iglesia depende absolutamente del Papa, es decir, de Jorge Mario Bergoglio. La iglesia tiene instancias de gobierno, legislativas y judiciales, que deben ser respetadas. Cierro comillas, manifestó el párroco Juan Carlos Rivas. Eso no va a ser así como dice el párroco Juan Carlos Rivas. Estos cardenales bergoglianos no van a respetar ninguna leyes canónicas, no van a respetar las leyes divinas y mucho menos van a respetar las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Ellos van a pasar por encima de la doctrina católica para poder elegir a otro falso papa, otro falso maestro, otro impostor, otro usurpador de la silla de Pedro, que sea el sucesor directo de Jorge Mario Bergoglio Franciscus y continúe su legado, tal y como lo afirmó el mismo cardenal Pietro Parolin, un masón, que afirmó que la iglesia será la iglesia de ellos, esa falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial, debía acoger el legado que había dejado Jorge Mario Bergoglio Franciscus, porque ante todo están convirtiendo a Francisco en una figura mediática para poder manipular a las masas y llevarlos a esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Tengan la seguridad que muy pronto van a canonizar a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. Esto lo van a hacer muy rápido, de manera urgente, porque necesitan esa figura mediática para poder imponer esa única y falsa religión mundial. Al finalizar la prédica, que duró unos 10 minutos, Juan Carlos Riva invitó a los fieles a firmar una petición dirigida al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, otro masón, otro hereje, otro blasfemo, para solicitar que los sacerdotes actuales de la parroquia permanezcan a pesar de los cambios provocados por la disolución del sodalicio de vida cristiana. Abro comillas, aquellos que deseen firmarla pueden hacerlo ahora, a la salida, en unas mesitas que están ahí, atendidas por las voluntarias, anunció el párroco. Actualmente, el templo se encuentra en proceso de transferencia al arzobispado de Lima, como parte de la reestructuración ordenada tras la intervención vaticana. La medida implica que los sacerdotes sodalites se integren formalmente a la diócesis limeña para acatar las directivas del cardenal Castillo. Y vuelvo a repetir, un cardenal masón, blasfemo, hereje,
que promulga esas falsas enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, franciscos, y esos falsos dogmas. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista José Enrique Escardo, primer denunciante del sodalicio Vida Cristiana, comentó que algunos feligreses le escribieron y llamaron, visiblemente indignados. Abro comillas, algunos se han quejado y quieren denunciar el hecho ante el arzobispado de Lima. Reveló. Abro comillas, este cura es tremendo cobarde, como lo son todos los del sodalicio. Ha mandado mensajes a sus grupos de WhatsApp para lloriquear y que lo defiendan. Bien suprimida está la secta, cierro comillas, afirmaron varios feligreses. Tremendo revuelto y tremendo caos que están formando todos estos ministros bergoglianos y el mismo Jorge Mario Bergoglio, que le encantaba el caos. Anotó en otro mensaje en la misma plataforma social donde mencionó que el párroco Juan Carlos Riva enfrenta acusaciones de manipulación y abuso psicológico. Consultado por Infoviave Perú, señaló que no emitiría más comentarios al respecto. Juan Carlos Rivas ha reconocido que sus declaraciones causaron división en su comunidad y ofreció disculpas. No sé por qué se disculpa cuando está diciendo la total verdad, aunque afirmó que su mensaje fue tergiversado. No les debe dar miedo a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, que verdaderamente estén con Jesús y sigan el evangelio de Jesús. No les debe dar miedo, deben dejar la cobardía. Primero está Jesús, primero está la defensa de la sana doctrina. No se deben acobardar, si dicen una palabra, deben sostenerla con fuerza, con valentía, con la armadura de Dios, peleando esta batalla espiritual al lado de Jesús, pero no deben defender el evangelio de Cristo a medias, decir una defensa de la fe y después retratarse o contradecirse o excusarse. No, señores, es con firmeza que hay que actuar al lado de Jesús para defender a Jesús. Jesús nos dijo muy claramente, el que se avergüence de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el cielo, y el que me enaltezca en la tierra, yo lo enalteceré en la casa de mi Padre. Aseguró además el párroco Juan Carlos Riva que comprende las razones que llevaron a la disolución del sodalicio Vida Cristiana y negó haber impulsado la recolección de firmas para que los sacerdotes sodalites continúen en la parroquia, ya que se trató de una iniciativa de feligreses. Independientemente de lo que esté pasando con el sodalicio de Vida Cristiana, lo que afirmó el párroco Juan Carlos Riva es totalmente cierto. Jorge Mario Bergoglio franciscos solo causó división, solo trajo la apostasía, la herejía, la blasfemia dentro de la doctrina católica, pero lastimosamente el legado de Jorge Mario Bergoglio franciscos va a continuar en esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, con ese sucesor directo de Jorge Mario Bergoglio franciscos, en ese falso cónclave que inicia el 7 de mayo de 2025, en donde van a elegir a un impostor, a un falso profeta, a un antipapa, un papa ilegítimo, y continuar el legado de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Y la mayoría de católicos totalmente manipulados estarán dentro de esa única y falsa religión mundial, y ustedes deben adquirir el conocimiento que los lleve a despertar de conciencias para estar fuera de esa única y falsa religión mundial. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés.